Buen día para todos. Realmente es un placer saludarles, verles desde este lugar. Realmente para mí es un gran privilegio y una gran responsabilidad realmente exponer las Sagradas Escrituras. Así que hoy, como dijo el hermano, es un día especial. Hoy no solamente cantamos el Evangelio y se va a predicar el Evangelio, sino que también vamos, como dijo alguien, a observar el Evangelio a través de los elementos de la Santa Cena, o como le llaman, de la comunión en otras iglesias locales también. Bien, hermanos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos un poco sobre la actividad de el tiro al blanco, pero antes de eso yo quiero mencionar algo. Los niños van a salir, pueden salir, hoy tienen clase, así que pueden hacerlo. Ahí. Sí, los niños de 2 a 7 años, perdón. Vamos a esperar que ellos salgan y retomamos. Los niños de 2 a 7 años hoy tienen su momento aparte. Bien, les estaba comentando que creo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿cierto? De hecho es un deporte tirar el tiro al blanco, ¿no? El arco, la flecha. Así que pensemos en esto: si la predicación fuese como una flecha y el tema de la predicación fuese el blanco donde tiene que caer la flecha, entonces el blanco del texto que vamos a abordar en esta mañana es la confianza absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Así que mi oración, hermanos, es que salgamos de aquí con un deseo intenso de renovar nuestra confianza en el Señor. Lo bueno es que el texto nos va a decir cómo hacerlo. Y por favor no piense que es fácil. Y en la medida que vamos desarrollando el mensaje, nos vamos a dar cuenta la importancia y la centralidad que tiene la confianza o nuestra confianza en la adoración precisamente. Así que vaya conmigo por favor al Salmo 23. Todavía estamos en la serie de Salmos. Vamos a estar, si Dios lo permite, unos domingos más en este libro de las Escrituras. Salmo capítulo 23, solamente 6 versículos. Un pasaje muy conocido en el mundo cristiano. Esto es un salmo de David. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. Y luego dice cuál es la razón: por amor de su nombre, la gloria de Él. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, dice David. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, decir, por siempre. Señor, hoy nosotros como ovejas venimos a ser pastoreados por usted, Señor. Tenemos hambre y sed de su palabra. Le suplicamos que nos alimente hoy, que usted pueda suplir la sed y el hambre de nuestra alma hoy, oh Dios. Estoy en sus manos. Le suplico, Señor, que me asista con su Espíritu y que hoy nuestras vidas salgan edificadas de este lugar, oh Dios. Que nuestra confianza en nuestro bendito Salvador Jesucristo, Padre, pueda ser impulsada, renovada. Lo pedimos precisamente por sus méritos. Amén. Yo no sé si de pronto usted conoce, hay una montaña en Argentina que se llama el Aconcagua. No sé si ha escuchado ese nombre. Y hay una pequeña historieta que quiero compartirla. Quizá ya usted la ha escuchado, pero a manera de ilustración me sirve mucho. Y se cuenta que un alpinista, desesperado por conquistar esta montaña, inició su ascenso después de años de preparación, pero noten lo que dice: queriendo la gloria para él solo, subió sin compañeros.
subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una gran velocidad y solo podía, dice, ver manchas negras y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Cayendo, y en esos instantes pasaron por su mente todos los momentos de su vida, como cuentan las personas cuando están a punto de morir. Él pensaba que iba a morir y sin embargo, de repente sintió un jalón, un tirón fuerte que casi lo parte en dos. Y sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: ¡ayúdame, Dios mío! De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? Sálvame, Señor. ¿Realmente crees que te puedo salvar? Por supuesto, Señor. Y aquí viene la respuesta: entonces corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y el hombre se aferró todavía mucho más a su cuerda. Y luego cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron a un hombre colgado de una cuerda, aferrado a ella, congelado y muerto a solo 2 metros del suelo. Mis hermanos y amigos, esta simple historieta sirve para ilustrar lo incoherentes que somos cuando decimos que confiamos en Dios, pero al mismo tiempo nos aferramos a las cuerdas de este mundo, las cuales nos dan una sensación de seguridad. Así que a continuación veremos que debido a que el Señor es suficiente, no solo podemos, sino que debemos adorarle mediante una confianza sin reservas, sin reserva. Por tanto, he titulado este sermón, o más bien una enseñanza. Voy a utilizar el formato de enseñanza, que es un formato un poco más flexible que la predicación expositiva, y he titulado esta enseñanza Características de un adorador confiado. Vamos a tomar este pasaje, vamos a ver a David. Recuerden, ahorita vamos a ver un poquito, esto es una canción, y vamos a ver cómo él, a través de este canto, de este himno, podemos ver características de un adorador confiado. Ahora, como les dije, estamos frente a un salmo. El salmo o los salmos es un género literario lírico o poético, es decir, los salmos son canciones. Y los salmos, es curioso este libro, porque es un libro compuesto por otros libros. Si usted lo ha leído un poquito, y hay Biblias que lo tienen, está compuesto por 5 libros y por varios autores. En él encontramos autores como David, que normalmente es el que más se conoce, pero también está Moisés. Por ejemplo, el Salmo 90 lo escribió Moisés. Está Asaf y los hijos de Coré, entre otros. Y nuestro salmo, es decir, el Salmo 23, se ubica en el primer libro que va desde el capítulo 1 al capítulo 41. El Salmo 23, que vamos a estar observando, está compuesto por 2 metáforas. La primera es que David compara al Señor con un pastor. Y la segunda, David compara al Señor con un anfitrión, con alguien, con el señor de una casa que hospeda a una persona. Y David se ve como esa persona que va a ser hospedada en la casa del Señor. Pero tengan algo en cuenta, tanto la metáfora del pastor como la del anfitrión tienen el mismo significado. Están relacionadas. Es simplemente 2 formas de decir lo mismo. Por eso es que se conoce el salmo como el salmo de el Señor como pastor, a pesar de que está compuesto por 2 metáforas, porque el significado es el mismo. Como les indiqué, mis hermanos, los salmos son canciones divinamente inspiradas. Es decir, a pesar que fueron escritas por hombres, realmente el Espíritu Santo fue el que guió a estos hombres a escribirlas. Son canciones a través de las cuales el salmista, cualquiera que sea, derrama su corazón ante el Señor, y a través de estos salmos pueden expresar exaltación, júbilo, alabanzas, gratitud, confianza. Hay salmos de lamento donde se expresa el dolor y la frustración. Y la variedad de estos salmos sirven para que el pueblo de Dios a través del canto pueda expresar sus convicciones, sus anhelos y sufrimientos más profundos de su alma. Ahora bien, el Salmo 23 es un pasaje muy conocido en el mundo judeo-cristiano. Y cuando uno esas 2 palabras, lo que quiero decir es que el Salmo 23 es muy querido, muy reconocido
para los judíos, para el pueblo de Israel, pero también para nosotros los cristianos. Y este salmo ha sido y sigue siendo usado en múltiples circunstancias de la vida, especialmente en los momentos de angustia. Hermanos, si usted hace una investigación, este salmo se lee en cualquier circunstancia. Se lee cuando hay bodas, se lee cuando hay funerales, es decir, no importa. Pero siempre, por lo general, las personas acuden al Salmo 23. Y aunque este salmo no nos indica las circunstancias que enfrentaba David al momento de ser escrita esta canción, gracias a las escrituras, ¿cierto?, a los libros históricos, nosotros conocemos un poco la vida de David. Y podemos por lo menos especular un poco, ¿cierto?, quizás en qué circunstancias se encontraba David. David fue un hombre marcado por la persecución, la traición, la guerra, la pérdida, la caída espiritual cuando pecó con Betsabé y su restauración posterior. Algunos piensan que este salmo se escribió quizás en el periodo donde tuvo el problema con su hijo Absalón. ¿Se acuerdan? Entonces, no aparece, por lo menos en el salmo no nos dice, usted lee un salmo, dice el contexto del salmo, cuándo se escribió. Así que es fácil relacionar o comparar las verdades que David expresa aquí con su vida registrada en las Escrituras. Y además, personalmente creo y pienso que el Espíritu Santo no nos dejó el contexto específico en el cual se escribió este salmo, porque las verdades que contiene son atemporales. Es decir, no requieren un tiempo, un momento, una circunstancia o un evento específico. Es decir, sin importar el momento que atravesemos, todos al final podemos decir, Cristo es mi pastor, el obispo de mi alma, sin importar la circunstancia. Ahora, si observan bien, la esencia o el núcleo del mensaje del Salmo 23 es una oveja que confía plena y absolutamente en su pastor. Ahora, la pregunta que quiero hacer entonces es, para ir entonces entrando en materia, ¿qué es la confianza y por qué es tan importante? No sé si se han dado cuenta que hay palabras que normalmente uno usa, pero que cuando nos piden que la definamos, ahí es donde, como diría una hermana en Valencia, donde la puerca tuerce el rabo. Se nos hace difícil definir luego. Y yo quiero tomar una definición que tiene el pastor Paul Tripp en un libro, de hecho para matrimonio, que se llama ¿Qué estabas esperando? Y por supuesto él le dedica todo un capítulo a hablar sobre la confianza y me encantó la definición porque creo que encaja perfectamente con el mensaje de hoy. Y noten cómo él define la confianza. La confianza es estar tan convencido de que puedes apoyarte en la integridad, fortaleza, carácter y fidelidad de la otra persona que está dispuesto a ponerte bajo el cuidado de él o ella. Ahora, convirtamos esa definición en pregunta. Mi hermano, es una pregunta para ti. Y quizás puede sonar retórica, pero yo quiero que realmente la medites. ¿Estás absolutamente convencido de que puedes apoyarte en la integridad, fortaleza, carácter y fidelidad del Señor, que estás dispuesto a ponerte bajo su cuidado? Y hermano, no nos apresuremos quizás a decir amén rápidamente a eso. Así que les propongo que hagamos un ejercicio de ponernos en los zapatos del salmista y extraigamos varias características o distintivos de una persona que verdaderamente confía en el Señor. Y lo primero que David hace es afirmar su confianza. Afirmar su confianza en el versículo 1. Por si de pronto no sabemos un poquito sobre la palabra afirmar, en este encabezado, ¿a qué me refiero con afirmar? Lo voy a definir. Afirmar significa declarar una verdad con convicción o expresar una creencia de forma segura. Eso es afirmar. ¿Y por qué hago esta aclaración o definición? Porque en el segundo encabezado está la palabra confirmar. Y entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre afirmar y confirmar? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Lo primero entonces es que David afirma su confianza en el Señor en el versículo 1. En este versículo nos deja ver que David afirmaba su confianza en el Señor por lo menos de tres formas. Lo primero es recordando quién es el Señor. Si ya usted leyó o leímos ahorita, dice el Salmo 23, 1, parte A, dice, el Señor es mi pastor. Ahora bien, recordemos que David es un experto en el tema de la ganadería. En su juventud fue un pastor de ovejas. El último hijo de Isaí, cuando fue buscado por Samuel, estaba
precisamente pastoreando ovejas. Él conoce, mis hermanos, de primera mano la naturaleza de un pastor. Sabe cuáles son las tareas y las funciones centrales de un pastor. Pero ser pastor en Israel no era precisamente un oficio glamuroso y apetecido, a pesar de que la mayoría ejercía ese oficio. De hecho, yo no sé si se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, ¿cuál fue la recomendación que le dijo José? Digan que somos, ¿qué? Pastores. Ya que somos pastores. Mis hermanos, no era un oficio muy apetecido para el pueblo de Israel. Pero piensen, caminar por horas para conseguir agua y pastos verdes, correr tras a las ovejas descarriadas, que siempre no falta las 2, 3 que siempre se están saliendo del rebaño, de la manada, enfrentarse a animales feroces para proteger el rebaño, sanar, cuidar y hasta cargar las ovejas heridas o enfermas. Eso no parece una labor que realmente uno quisiera hacer. Permítanme citar al pastor J. Montgomery Boyce. Él dice acerca de este pasaje, dice: en Israel el trabajo de un pastor se consideraba el más bajo de todos los trabajos. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor, como David, por ejemplo, a quien le tocaba esta desagradable tarea. Esta tarea le requería a un hombre convivir con ovejas 24 horas al día, en cualquier temporada del año, y era un trabajo agotador e interminable. Ellos debían alimentar, guiar, proteger a las ovejas en todo tiempo, y dice él, ¿quién en su sano juicio elegiría ser pastor realmente? Y yo quiero que vaya pensando en esto, porque David está diciendo, Jehová o el Señor es mi pastor. Mi hermano, y noten esto, David no está diciendo que el Señor es un pastor, ni tampoco está diciendo que el Señor es el pastor. Él está diciendo es mi pastor, pronombre posesivo. David se apropia o se aferra al Señor en señal de absoluta dependencia. Y como dice alguien, el Señor es mío y yo soy suyo. Hay una comunión íntima, lo que expresa David. Y al designar a Dios como su pastor, el salmista está reconociendo la suficiencia del Señor para cuidar, para proteger, proveer, guiar, restaurar y rescatarlo. Todo lo que Él es y tiene, es decir, David, es por la provisión de su fiel pastor. Y mis hermanos, recordar quién es el Señor, cuando digo quién es el Señor, me estoy hablando del carácter de Dios, el carácter del Señor. Sus atributos, su esencia, su naturaleza. Reconocer esto, recordar esto, hermano, es lo que consolida o robustece nuestra confianza en el Señor. Dicho de otra manera, la confianza se viendo al Señor, no a las circunstancias. De hecho, pasa todo lo contrario. Cuando contemplamos la circunstancia, el efecto es que nuestra confianza en el Señor, porque la vemos más grande que Él, desmejora. Rebaja nuestra confianza. Ahora bien, aunque no esté de manera explícita en el texto, David también afirmaba su confianza en el Señor, recordando quién es él ante el Señor. Lo primero que él hace es reconocer quién es el Señor. Y mis hermanos, cuando uno lee este texto, y sobre todo si lo voy a enseñar, uno hace una fuerza para no predicar a Cristo desde el principio. Porque cuando escribió David, el Señor no estaba. Pero este es un salmo que cuando uno lo ve a la luz del Evangelio es un salmo completamente cristocéntrico, y hago una fuerza para no ir directamente allá todavía. Estoy tratando de explicarles todavía el texto en su contexto. Entonces, lo segundo que hace David para afirmar su confianza es recordar quién es él ante el Señor, y él se reconoce como una simple oveja. Hermano, como un antiguo pastor, David conoce la naturaleza de las ovejas también. No solamente conoce la labor y la naturaleza de ser pastor, él conoce también las ovejas, conoce sus necesidades, sus debilidades, y por eso él utiliza quizás esta metáfora. David se identifica o se equipara con una oveja. No sabemos cuántos años él tuvo pastoreando, pero sabemos que conoce mucho esta labor. Y mis hermanos, a diferencia de la suficiencia del pastor, que es el que provee, las ovejas son totalmente dependientes. De hecho, las ovejas son torpes, frágiles, vulnerables y necesitadas. Las ovejas necesitan ser guiadas,
alimentadas, vigiladas, protegidas, rescatadas y curadas cuando son heridas. Cuando son heridas por un animal feroz o cuando son heridas por ellas mismas. Y noten esto, una oveja no puede valerse por sí mismo. Yo no sé si usted está captando un poco el significado de la metáfora. Una oveja no puede valerse por sí misma. Necesita a alguien que la dirija, que le muestre el camino, que la lleve a pastar, que la proteja de los depredadores, que la restaure cuando se enferma o cuando esté herida, que la busque o la rescate cuando se pierda. En pocas palabras, David se veía así. Así. Y hermano, yo te pregunto, a la luz de esta explicación sobre la naturaleza de las ovejas, ¿realmente te consideras una oveja? Y a veces, hermano, yo temo que muchos de nosotros, sobre todo por el mundo en que vivimos actualmente, que nos inyecta ciertas ideologías, muchos creo que no nos vemos como ovejas. Yo temo que muchos nos vemos como leones, fuertes, autosuficientes, autónomos, autosatisfechos, independientes. Así que yo no quiero simplemente darte un bibliazo, yo lo que quiero es que medites por favor en eso. Y no lo hagas con un sentido de culpabilidad, sino con un sentido de arrepentimiento. Quizás, si te ves así, fuerte, autosuficiente, independiente del Señor, yo resuelvo mis situaciones. Cuando sucede algo en tu vida, yo no sé si les ha pasado esto, pero yo cada ratico caigo allí. Yo también soy una oveja, igual que David, quizás peor que David. Cuando pasa una circunstancia difícil en nuestra vida, a veces es bueno preguntarnos a quién acudimos. Normalmente ante quien acudimos es la persona en la cual tenemos depositada un grado de confianza. Él me puede resolver. Llamo al pastor, llamo al hermano tal, a tal persona que me resuelva tal situación. Y saben que curiosamente lo primero que uno no hace es orar. Es decir, uno no acude primeramente al Señor. Uno acude ante una persona y aunque humanamente Él me puede ayudar, hermano, eso está diciendo, está mandando un mensaje directo de cuál es el grado de confianza que yo tengo realmente en mi Señor. Así que mis hermanos, David no solo afirmaba su confianza en el Señor, recordando la identidad del Señor y la suya también, sino que en tercer lugar, recordando la fidelidad del Señor. Y noten la parte B del versículo 1, nada me faltará. Y quiero contarles una pequeña anécdota. Cuando le compartía este salmo a mi esposa, ella inmediatamente, lo primero que me preguntó es, ¿a qué se refiere ese nada? ¿Qué es nada? Y mis hermanos, yo quiero aclarar entonces, cuando David o el salmo dice, nada me faltará, no incluye casa, carro y beca. No se refiere a cumplir nuestros anhelos egoístas o caprichos, ni antojos de este mundo. No se está refiriendo a eso. Ahora, y si en algún momento recibimos todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿cierto? Casa, carro y beca, no es porque el Señor se ha comprometido a otorgarlas. Es solo un acto de gracia, de condescendencia y de la amplitud de la benevolencia de Dios. No es porque Él esté obligado a darnos esas cosas. Todo lo que poseemos son regalos o dones de parte de un Dios que es generoso. Escucha Pablo lo que dice en 1 Corintios 4:7. Y voy a leer una versión un poco más actualizada, porque creo que es más escandalosa. Dice, ¿qué los hace más importante que los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? La otra versión dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si cuanto tienes te lo ha dado Dios, mira cómo remata Pablo, ¿por qué te la das de grande como si hubieras logrado algo por tu esfuerzo propio? Es decir, ¿por qué entonces, ahora que tienes eso y sabes que Dios te lo ha dado, por qué nos gloriamos como si yo me hubiese ganado eso? Eso que tengo. Mi hermano, la respuesta rápida es cuando David dice nada me faltará, es todo aquello que el Señor ha prometido en cumplimiento del plan de redención. Todo lo que vemos en la Escritura como promesas que apuntan al plan de redención está contenido en esa pequeña frase, nada me faltará. Nada me faltará es todo aquello que obra para nuestro bien supremo, como lo dice Pablo en Romanos 8:28. El Señor ha prometido cubrir nuestras necesidades básicas. Sí, por si alguien se está preguntando, Mateo capítulo 6.
Eso está incluido en el paquete, pero no es la esencia de esa frase. El Señor ha prometido cubrir nuestras necesidades espirituales principalmente. Porque yo creo que nosotros podemos ser testigos de personas que son genuinamente hijos de Dios y sufren hambre, sufren escasez, sufren persecución. Por ejemplo, los hermanos que tienen que reunirse a escondidas en los países como en China, como en Corea del Norte. Y uno dice, pero entonces, ¿será que se está contradiciendo las Escrituras? No es que nada le faltará. No, mis hermanos, no se está refiriendo a eso. Podemos sufrir en este mundo y sin embargo al mismo tiempo podemos decir, nada nos faltará, nada me faltará. Como por ejemplo el amor del Señor. Él ha prometido amarte, es un pacto de amor que ha hecho con nosotros. Él ha prometido darte perdón cuando nos arrepentimos, restauración, crecimiento, madurez, frutos a través del Espíritu Santo, pero también ha prometido disciplinarnos, corregirnos. Hace parte de lo que Él ha prometido para nosotros. Así que David sabe que nada de esto le faltará. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. En Números 23:19 dice las Escrituras, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Y luego Moisés en Deuteronomio dice también, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Y escuche bien, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel. Pero escucha esto adicional. Incluso Dios sigue siendo fiel aun cuando nosotros somos infieles. Es una gran diferencia abismal que existe entre el Creador y la criatura. Su fidelidad no depende de nuestra fidelidad, sino de su pacto que hizo con nosotros. Y escucha bien esto. O en otras palabras, nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Hermano, yo cuando entiendo esto, es difícil uno no conmoverse. Que mi infidelidad, conociendo todo lo que el Señor ha hecho en mi favor, no anula su fidelidad. Él sigue siendo fiel. Y ahorita vamos a ver cómo Él es fiel. Eso nos debe llevar en un sincero deseo de adoración a Él. En 2 Timoteo Pablo dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero luego dice, si lo negamos, Él también nos negará. Y el versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse. Su naturaleza es ser fiel, no puede dibujarse de eso. No es que no quiera, es que no puede. Es imposible para Dios ser infiel. Ser infiel. Y mis hermanos, saber quién es el Señor y saber quiénes somos nosotros ante su presencia debería estimular nuestra confianza en Él. Debería hacerlo. Pero ahora David pasa de afirmar o declarar esta convicción de dónde se afirma su confianza, y él pasa a confirmar su confianza a partir de los versículos 2 al 6 en adelante. Y voy a definirle entonces qué es confirmar. Si afirmar es declarar una convicción, confirmar implica verificar o probar la veracidad o exactitud de algo que se ha dicho o propuesto. ¿Sí me entienden? Si ya David ha declarado esa convicción, el Señor es mi pastor y nada me falta, él va a partir del versículo a aprobar esa afirmación. Y esto es lo que entendemos como confirmar. Confirmar, es decir, lo que David declaró en el versículo 1 ahora lo va a refrendar, a atestiguar, a evidenciar, y él lo hace a través de 3 formas. Primero, resaltando la provisión del Señor. Mis hermanos, el pastoreo de ovejas implicaba caminar largas jornadas para hallar agua, oasis, agua abundante y pastos verdes. Y David entiende que como oveja el Señor calma su sed y su hambre espiritual. Las necesidades del corazón, hermanos, solamente pueden ser satisfechas por el Señor. Y el gran problema nuestro es que intentamos satisfacer o llenar las necesidades y el gran abismo que hay en nuestra alma con las cosas de este mundo. Y como diría alguien, nunca jamás nuestra alma puede ser llena o satisfecha, porque siempre está supuesta a ser completa y satisfecha por Dios. Y por eso alguien dijo, eso es un hueco que solamente Dios puede llenar. Incluso nosotros como cristianos muchas veces nos deslizamos y intentamos también llenar ese vacío en nuestra alma con cosas de este mundo, mis hermanos. No estoy hablando de un incrédulo.
Estoy hablando de una verdadera oveja. Miren lo que dice el versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo, y alguien dice aguas calmadas, no eran corrientes, porque las ovejas podían irse. Aguas de reposo me conduce. Pero voy a ir pegando inmediatamente la segunda metáfora. El versículo 5 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y mis hermanos, la idea que tiene la segunda metáfora es esta. La costumbre de las personas que vivían en el Medio Oriente era que el lugar de habitación, la casa, básicamente era sagrada. Cuando uno era un invitado, el agasajo que le daban, mis hermanos, era muy importante. Al punto de que la casa o el hogar se podía contar como un refugio. Allí los enemigos no podían entrar. Por cultura se tenía eso. Incluso cuando uno investiga esto, alguien escribió lo siguiente. Parecía ser que incluso el enemigo podía entrar a esa casa y comer junto con aquel que estaba persiguiendo, pero no podía agredirlo porque sabía que estaba infringiendo una norma cultural para ellos. Y por eso dice, mira, tú, David dice, tú, Señor, preparas mesa, pones una mesa llena de alimentos delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores. Y cuando leía esto, hermano, también me era difícil no pensar a David sentado en la mesa con Saúl y luego casi ser clavado por una lanza por el mismo Saúl. Estaba su enemigo, estaba en una mesa, pero el Señor estaba con David. Tú preparas alimento delante de mis angustiadores. Ahora, yo creo que ya es necesario ver a Cristo. Y yo creo lo que podemos ver aquí, mis hermanos, es que Cristo es la provisión del Padre para nosotros. Él es el verdadero alimento espiritual para nosotros. En Juan 4, del 13 al 14, dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando con la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. Vemos a Cristo como satisfaciendo la sed. En Juan 6 dice, entonces Jesús le dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado pan del cielo, sino que mi Padre es el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Y el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Ahora Jesús no solamente calma la sed, Él calma el hambre, como el pan que viene del cielo. Él se está equiparando al maná que descendió del cielo. Él es el verdadero maná. Y luego Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Y si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pasto. Mi hermano, David también confirmaba su confianza resaltando la restauración del Señor. David sabía que las ovejas en su torpeza tenían la inclinación a desviarse del camino, a extraviarse fácilmente, a herirse, a caer y a lastimarse, lo cual requería una labor médica del pastor. Y el versículo 3 dice, Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y en el versículo 5 parte B dice, has ungido mi cabeza con aceite. Creo que el pastor una vez explicó un poco esa costumbre de que las personas venían del calor, ¿cierto? A veces con heridas en su cabeza por el fuerte calor, el sol. Y el aceite lo que básicamente servía era para eso, para refrescar, pero también se utilizaba muchas veces para sanar heridas por quemaduras. Y David está diciendo, Él restaura mi alma. Y hermano, no se puede restaurar algo que está bueno. No sé si usted nota eso. Solamente se restaura algo que ha sido estropeado. Y como las ovejas se desvían, Él dice, mira, tú me guías por senderos, otra vez, por senderos de justicia. Y aunque el Señor, hermano, nos puede sanar de las enfermedades del cuerpo, realmente son las del alma que el texto está resaltando. Mis hermanos, nuestra alma es violentada constantemente por nuestro pecado o por el pecado ajeno. Sufrimos por nuestro pecado o sufrimos por el pecado de nuestro vecino. Y Pedro lo dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Notan esa palabra? Combaten. Hay una guerra en nuestro interior y a veces nosotros vivimos la vida como si estuviéramos en una playa.
Pero hay toda una batalla, una guerra por nuestro corazón, por nuestra alma, en nuestro interior, que se pelea adentro y afuera también. Estamos en una guerra, hermano, por nuestra alma. Así que, mis hermanos, el pecado es el origen o la causa de todas las dolencias del alma. Pero es allí donde somos encontrados por nuestro gran pastor. El Señor como pastor nos busca si nos extraviamos en el pecado. Y yo espero que si hay alguien aquí hoy, aunque esté haciendo presencia, hermano, puede estar alejada del Señor. Pueden haber ovejas que vienen al culto, que cantan las canciones y sin embargo estar extraviadas de el pastor de las ovejas, del rebaño como tal. El Señor nos restaura, nos limpia, nos santifica, nos viste con su justicia. Y yo quiero que vayan a Ezequiel 34:11 por un momento. Ezequiel 34, porque aquí hay una profecía que se cumplió perfectamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y la verdad que yo no quise, hermano, estaba tentado, pero se me hacía mucho más largo el sermón, retomar la cantidad de pasajes que están en el Antiguo Testamento que muestran al Señor o a Dios, a Jehová como pastor de su pueblo. Pero esta es muy importante. Ezequiel 34:11 dice, porque así dice el Señor Dios. Él está exhortando a los líderes del pueblo de Israel, que los llama pastores, y luego dice, yo mismo buscaré mis ovejas, yo mismo, a ver la incompetencia de su hijo, y velaré por ellas. Yo apacentaré, el versículo 15, mis ovejas, y las llevaré a reposar. No sé si están viendo el Salmo 23 aquí. Declara el Señor Dios. Versículo 16, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Las apacentaré con justicia. Versículo 23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Ahora, ¿cómo vemos el evangelio aquí? Jesucristo es el pastor que desciende de David, precisamente. Él es el mejor y más grande pastor que David. Así que Cristo, hermano, cumple la profecía de Ezequiel 34. ¿Y dónde lo vemos de manera directa? En Juan capítulo 10, versículo 11, él mismo dice, es su gran yo soy el buen pastor. Y lo repite en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Hermano, curiosamente, cuando uno estudia un poco sobre la labor del pastoreo ovino, y es que las ovejas conocían tanto a su pastor que muchas veces siendo guiadas por la noche, cuando no había nada de luz, con solamente escuchar la voz del pastor o el sonido que hacía con la vara o el bastón, ellas sabían exactamente qué hacer. Si parar, seguir o acostarse o echarse. Es interesante ese dato. El pastor conoce a sus ovejas y dice que las saca por nombre. Pero las ovejas también conocen o conocían a su pastor. Y finalmente, mis hermanos, David confirma su confianza resaltando la protección del Señor. Las ovejas, mis hermanos, es decir, nosotros, son incautas y frágiles, lo cual hace que seamos susceptibles del engaño, de las caídas y de la exposición al peligro y la muerte. No obstante, el príncipe de los pastores está siempre velando por la seguridad de sus ovejas. Ahora bien, hermanos, lo que genera seguridad y confianza es la presencia del Señor en toda circunstancia. Y por eso que el versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Noten que David no está diciendo, si algún día paso por el valle, que de hecho era un lugar exacto en el pueblo de Israel. Esto no es una metáfora, es un lugar que existía llamado el valle de sombra de muerte. Y David dice, aunque pase, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Cuando atravesamos dolor y sufrimiento, yo creo que la idea que se viene a nuestra mente no es que el Señor esté con nosotros en ese valle. La idea es que el Señor nos saque lo más rápido del valle. Pero no es lo que está diciendo David. Si es por nuestro bien, por el bien mayor, el Señor no nos va a sacar de allí, ¿no? Yo se los aseguro. De hecho, lo que uno ve en las Escrituras es que Él es el que nos conduce a esos momentos o a esas circunstancias de dolor para refinar nuestro carácter.
Y cuando yo leía esto, hermano, se me hacía muy difícil no ir a Éxodo 33, donde dice Moisés. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Moisés le está diciendo al Señor, mira, si tú no vas, déjame aquí. Yo no voy. Yo creo que él captó exactamente la esencia de esto. No era simplemente tener bendiciones de parte de Dios, de alimento, de cuidado. Para Moisés y para David, lo más importante no eran las bendiciones que recibían. La mayor bendición era Dios mismo. Y yo creo que a nosotros nos cuesta pensar en eso. Y era algo a lo cual creo que meditamos en el eco el jueves. Si nosotros meditamos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, hermano. O sea, captamos realmente la profundidad de eso, que el Dios infinito viva dentro de nosotros por su Espíritu. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, ¿han meditado precisamente en esto? Que en el Dios creador del universo y el que no puede, ni siquiera el cielo, dice la Escritura, puede contener su ser, porque Él es infinito. Nosotros realmente adoramos, meditamos en el hecho y en la realidad espiritual de que Él vive dentro de nosotros, de que está obrando activamente en nosotros por su Espíritu y que contristamos a su Espíritu Santo también dentro de nosotros. Yo les decía a los hermanos y lo vuelvo a repetir, para mí eso es inexplicable, es misterioso, pero al mismo tiempo es glorioso que Dios viva, la presencia misma de Dios, esa que estuvo cuando se creó el universo y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ahora no se mueve de fuera, está dentro de nosotros, operando las gracias que Cristo ganó en la cruz del Calvario, en su obediencia pasiva y activa. Ahora el Espíritu obra en nosotros y a través de nosotros cuando nos usa en el propósito de la redención. Y eso debe estimularnos, hermanos, a adorar al Señor por eso. Mis hermanos, tú debes recordarse, Dios vive dentro de mí. Jamás estaré solo. Jamás vas a estar sola o solo, mis hermanos. Sin importar la circunstancia que atravieses, Cristo está contigo por medio de su Santo Espíritu. Juan lo dice así, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Son palabras del mismo Señor. Y en Mateo 28:20 dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y noten que no dice yo estaré en tiempo futuro. Dice yo estoy ahora. Ahora. Mis hermanos, tenemos a un pastor que está con nosotros no solo en los mejores, sino especialmente en los peores momentos de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestro peregrinaje. Ten en cuenta esto, mis hermanos. El Señor nos aleja cuando sufrimos. A veces parece que sí. En estos días leía un libro acerca del lamento y el pastor que escribe este libro, enseñando sobre el lamento, en una reunión pequeña puso una silla e invitó a los hermanos de ese grupo pequeño y dice, por favor, pasen al frente y expresen una oración de lamento. Dice que al principio todo el mundo, nadie quería pasar, pero pasó una hermana de la iglesia. Y hermano, el lamento que expresó porque el Señor no le había dado hijos. Y este mismo pastor dice, yo no hablo de lamento porque sí, porque lo vivo en carne propia. Tuvo la muerte de su segunda bebé y luego de allí siguieron múltiples abortos. Y en una de esas, cuando él va con su esposa a hacerse la ecografía, dice que todos estaban nerviosos porque cada vez que iban no pasaba nada, o estaba muerta o había un aborto. Dice que la madre, la esposa de él estaba a la expectativa y cuando vio el semblante del médico haciendo la ecografía, ella entendió. Él trató de alentarla, no, mira, tranquila. Pero luego, viendo el rostro del médico, él pudo entender. Y la respuesta fue, mira, es un falso positivo, no hay nada en el útero. No hay nada. ¿Pero por qué les digo esto? Porque luego en el carro él dice que su esposa oró de la siguiente manera, Señor, a veces me parece que eres cruel. Y eso se lo digo, hermano, juntándolo con lo que le acabo de decir. El Señor nos aleja cuando sufrimos, pero nosotros muchas veces lo entendemos así. Que en ese momento, en los peores momentos, parece que Dios no existiera. Hay un silencio rotundo de parte de Dios.
Cuando experimentamos dolor o persecución, o angustia, temor o miedo, o incertidumbre, Él está más cerca de lo que pensamos. Estamos en sus manos. Él pasa con nosotros en ese valle. El Señor no se aleja incluso cuando pecamos. Todo lo contrario, Él va y nos busca si nos hemos extraviado. Y mis hermanos, si ustedes se recuerdan lo que pasó en Génesis, quienes se extraviaron, quienes se perdieron fue Adán y Eva. ¿Y quién vino al rescate? Ellos no fueron al Señor a pedirle perdón y arrepentimiento y fe. No, el ofendido fue al ofensor y los buscó. ¿Y dónde estás tú, Adán? Es lo que siempre Dios ha hecho. Por eso cuando preguntan, a veces se hacen la pregunta, mira, es que como si Dios hubiese perdido. No, estoy buscando a Dios. Dios siempre está en el mismo lugar. Los perdidos somos nosotros. Y Él es siempre el que viene a nuestro rescate, al punto de que envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a rescatarnos, a morir en la cruz por nuestros pecados, en nuestro favor. Bueno, ¿queremos más evidencia de que el Señor va a nuestro rescate? El Señor no tiene problema, hermanos, con dejar las 99 e ir por una oveja perdida. Si estás perdido, el Señor, y eres de Él, va a ir por ti. Él te va a perseguir, así como Él persiguió a Jonás. Me encantó que alguien predicaba ese pasaje de Jonás. ¿Y sabe cuál era el título del sermón? El Dios que persigue pecadores. Jonás dijo, mira, ¿saben qué? Me voy a ir de la presencia, de lo que estamos hablando, de la presencia de Dios. Me voy a ir lejos. Si usted investiga, hermano, Tarsis quedaba al otro extremo de donde Dios había mandado a Jonás. Y Dios dijo, vas a huir. Nadie puede ir de su presencia, mis hermanos. Pero así nosotros parecemos pequeños Jonás, huyendo a cada rato de Dios. Intentamos huir de Él, pero no, mis hermanos. Lo bueno es que Él nos atrae con cuerdas de amor o con azotes de un amor paternal también. Él nos disciplina. Él nos disciplina. El Señor, hermano, quizás no siempre nos va a librar del valle de sombra de la muerte, pero lo que sí hace es atravesar el valle con nosotros. Eso sí es lo que Él ha prometido. Y en Romanos 8 dice Pablo, tal como está escrito, por causa tuya, escuchen la realidad de las ovejas del Señor, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ¿qué? Como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si ustedes se han leído el pasaje, luego Pablo hace una larga descripción de cosas que no pueden dañarnos. Ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni potestad, nada, mis hermanos. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna cosa, como que Pablo se cansó y dijo, mire, esto se va muy largo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora entonces yo te pregunto, si sabemos todo esto, porque decimos amén, entonces ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos? Por lo general el temor casi siempre es cuando consideramos el futuro, sobre cosas inciertas. Leía yo acerca de eso. Casi siempre estamos lidiando con cosas que ni siquiera han pasado todavía, pero ya usted está sufriendo el dolor de algo que no ha sucedido. El temor de algo que no ha sucedido, de una respuesta, de un trabajo perdido. Hermano, no ha sucedido. A nosotros nos encanta llenarnos de ansiedad por el futuro, experimentar temor. Entonces, ¿por qué tememos si sabemos? ¿Por qué sucumbimos ante la duda, la incredulidad? Básicamente la pregunta es, ¿por qué la desconfianza? Y noten que no estoy diciendo la desconfianza en nosotros, porque puede haber. Dice, ¿por qué desconfías del Señor? Ahora bien, las ovejas no solo deben ser rescatadas de los peligros externos, las ovejas deben ser rescatadas de ellas mismas. Las ovejas cada rato meten la pata, como decimos popularmente, pero David conoce el remedio. Miren lo que dice la parte del versículo 4. Tu vara y tu callado me infunden, ¿qué cosa? Aliento. Mano, por lo general el pastor usaba dos instrumentos, una vara y un callado. La vara era para guiar, para proteger de depredadores, pero también era para disciplinar las descarriadas. Él les daba en las paticas, ¿cierto?, cuando una se estaba saliendo del grupo. Y el callado, que tenía una forma, ¿cierto?, de un gancho, era para rescatar a las ovejas enredadas, atoradas o caídas en fosas. Con esas las sacaba con ese gancho. Así que parte del cuidado pastoral del Señor incluye la disciplina.
Y mis hermanos, David experimentó personalmente la vara y el cayado del Señor después de haber pecado, por ejemplo, con Betsabé. ¿Se acuerdan cuando mandó a él a Natán? Y luego todo lo que pasó de allí, que vamos a verlo precisamente en el Salmo 51. Mis hermanos, debemos admitir que como ovejas, a cada rato metemos la pata. Nos metemos en huecos de la desesperación, nos ensuciamos en el fango del pecado, nos enredamos en los alambres de esta vida afanosa o nos estancamos en este peregrinaje. Pero tenemos la certeza, mis hermanos, que veremos a nuestro pastor corriendo a rescatarnos. Si necesitamos ser disciplinados, Él va a usar la vara. Y hermano, duele, pero es necesaria. Y de acuerdo a Hebreo dice que lo hace por amor. Pero si necesitamos ser rescatados, Él va a usar el cayado también y nos devuelve nuevamente a su rebaño. Mis hermanos, la suficiencia del pastor debe redundar en confianza y dependencia precisamente de la oveja. Así que lo que quiero yo ustedes para casi ya finalizar es hacer un recorderis de lo que hemos visto hasta aquí. David, como prototipo de adorador, afirmaba su confianza de tres maneras: recordando quién es el Señor, recordando quién es Él ante el Señor, una oveja, y recordando la fidelidad del Señor, nada me faltará. Pero lo segundo que vimos es que David también confirmaba su confianza, resaltando la provisión del Señor, resaltando la restauración del Señor y resaltando la protección del Señor. Pero yo quiero otra vez que recordemos la definición de confianza. La confianza es estar convencido de que puedes apoyarte en la integridad, la fortaleza, el carácter y la fidelidad del Señor, que estás dispuesto a ponerte bajo su cuidado sin reserva. Mis hermanos, después de escuchar todo esto, ¿tú estás absolutamente convencido de que puedes apoyarte, de ponerte bajo el cuidado del Señor? Si tu respuesta es sí, entonces estás preparado para leer y cantar las últimas palabras del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Uno ve seguridad allí. Pero ve conmigo por favor a Juan 10. Estamos aterrizando ya, Juan capítulo 10. Que lo que vamos a hacer ahorita es concluir y conectar esto, porque hoy tenemos la Santa Cena. Y ya vamos a leer entonces Juan 10, del versículo 15 en adelante, para poder ahora sí captar toda la esencia que está aquí contenida, vertida aquí como Jesús, como el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, nota esto hermano, da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Huye, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Noten el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Equipare eso al último versículo del Salmo 23. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero hacerte varias preguntas. ¿Realmente estás dispuesto a ponerte bajo el cuidado del Señor sin reserva? Aunque no entiendas cómo el Señor te está cuidando. Hoy puedes salir con una confianza tal en el Señor que estás dispuesto o dispuesta a cortar las cuerdas que te dan cierta sensación de seguridad. Y usted sabe cuáles son esas cuerdas. Mi hermano y mi hermana, este salmo te ha ayudado a medir tu nivel de confianza en el Señor. Yo espero que sí, esa es mi oración. Tú podrías identificarte o equiparar tu nivel de confianza a lo que dice Job en Job 13:15. Dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Seríamos capaces de decir esto? ¿Puedes decir con toda confianza que todo sin Cristo es igual a nada y nada con Cristo es igual a todo? Esta mañana, antes de venir, precisamente el nivel de confianza del predicador fue puesto a prueba. La mayoría de ustedes conocen ciertas situaciones
de salud de mi familia. Mi esposa llegó alrededor de las 4 y más 5 de la mañana. Estábamos durmiendo, los tres nos acostamos con Samuel en la cama. Me levanté como a las 5 y poquito a orar. Mientras estoy orando y estoy dando precisamente gracias a Dios por haberle cuidado y de regreso otra vez, escuché nuevamente, porque nuevamente, son varias veces, el grito mezclado con una voz temblorosa de mi esposa del cuarto. Deimer, corre. Mi niño estaba convulsionando nuevamente. De hecho, esa es la razón por la que ella no está aquí. Y yo le escribía precisamente esta mañana, le mandé un mensaje, mira, tú sabes qué salmo voy a predicar ahora. Y el Señor hoy nuevamente, en carne propia, nos ha hecho vivir este salmo. Mi hermano, realmente, no sé, ¿de qué nos aferramos? ¿Qué es aquello que nosotros no queremos soltar? ¿O que no queremos confiar en el Señor? ¿Será que realmente Él no es digno de confianza para soltar en Él nuestra profesión, nuestra finanza, nuestra familia, para depositar a los pies del Señor la salud nuestra? Yo tuve que decir, luego de escuchar eso, yo dije, Señor, gracias por probar mi nivel de confianza en ti. Estas son mis conclusiones, mis hermanos. Primero, ¿qué aprendemos de este salmo? Sin suficiencia no hay confianza. Noten que el atributo que resalta el salmo es la suficiencia del Señor como pastor. Es decir, si no creemos que el Señor verdaderamente es suficiente para nosotros, no vamos a confiar en Él. 2, sin confianza no hay dependencia. Miren que es seguido. Sin suficiencia no hay confianza, pero 2, sin confianza no hay dependencia. Yo no puedo confiar en alguien, si no confiamos en el Señor, mucho menos vamos a depender de su provisión. Yo voy entonces ¿a qué? Yo voy a arreglar las cosas, yo voy a resolver las cosas a mi manera. Porque yo no confío en Él, yo no puedo depender de Él. Y en tercer lugar, sin dependencia no hay adoración. Significa que no podemos adorar sin una entrega total, hermanos. Si no hay dependencia. Cuando no hay dependencia, ¿sabe qué es lo que hay? Autosuficiencia. Es mera autosuficiencia. Y como vimos, hermanos, el Señor es digno de confianza absoluta, no parcial. Una confianza parcial es ofensiva para un Dios que es todopoderoso. Así que oremos para que el Espíritu Santo renueve nuestra confianza y dependencia en la suficiencia de nuestro buen pastor y obispo de nuestras almas. Y por último, permítame conectar esto con la cena del Señor. Antes del Salmo 23 está el Salmo 22, ¿no? Parece muy profundo, ¿verdad? Pero en el Salmo 22 comienza con este grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este grito profético de angustia tendría un mayor significado en la cruz de nuestro bendito Salvador Jesucristo, registrado por ejemplo en Mateo 27:46, donde dice: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración de lamento, en las palabras de David, luego en las del Señor. Pero después del Salmo 23 sigue el Salmo 24, ¿no? Y aquí se nos presenta al Rey de Gloria, ¿cierto? Dice: alcen puertas sus cabezas, alcen puertas eternas. ¿Para qué? Para que entre el Rey de la Gloria. Y se pregunta el salmista: ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso es el Señor poderoso en batalla, es el Rey de Gloria. Así que mis hermanos, el Salmo 23 es una especie de bisagra. Es una bisagra que une la cruz de Cristo con la gloria de Cristo. Si miramos al pasado, hallamos al Cordero de Dios clavado en un madero. Pero si miramos nuestro presente, hallamos al buen pastor lidiando con nosotros todos los días. Y si vemos y alzamos nuestros ojos hacia el futuro, entonces hallamos al Cristo, el Rey de Gloria, sentado a la diestra de la majestad, preparado para venir por sus ovejas por segunda vez. Así que mis hermanos, la Santa Cena nos recuerda nuestro pasado en la cruz de Cristo, nuestro presente en la comunión con Cristo y nuestro futuro en la glorificación semejante a Cristo. Oremos. Padre, gracias por ser nuestro buen pastor, por ser el obispo, el que vigila nuestra alma. Gracias porque tenemos a alguien que nos cuida, que nos protege, que vela por nosotros,
que nos pastorea con su palabra, especialmente y principalmente. Señor, es mi deseo que nuestra confianza realmente pueda, oh Dios, hoy ser llevada a una renovación. Que su Espíritu Santo pueda llevarnos a depender realmente totalmente de nuestro Señor. Que podamos rendir nuestra vida, Señor, que podamos decir lo que tú quieras, Señor, y como tú quieras, Señor. Rendir nuestras armas, Señor, ante Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo, a quien sea la gloria por siempre. Amén.